Buenas tardes, amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Me encuentro con el ingeniero Henry Luna, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, agradecido por la visita al INGEMET y aquí llamo para contestar todas las preguntas. Comenzamos este conversatorio con ¿cuándo comienza la historia de INGEMET y el sistema de cuadrículas? Bueno, ahí tenemos en el INGEMET dos historias, ¿no? Una historia que se remonta a 171 años. ¿Cuándo comienza en el Perú, digamos, la época en la que se forma el cuerpo de ingenieros? Nuestros primeros ingenieros fueron civiles y mineros y justamente en esa época es donde empieza ya a hablarse de geología, de minería, de catastro, y esto se asienta un poco más cuando empieza el primer código de minería de 1900, cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros del Perú y se le da múltiples funciones, entre ellas la parte estadística minera, la parte de elaborar catastros en diferentes regiones mineras del país, y también tenía en esa época la parte energética integrada, tanto la parte minera como la parte energética. Posteriormente, este cuerpo de ingenieros de minas también da origen a lo que hoy es la Sociedad Geológica del Perú, porque los primeros ingenieros que formaron esta sociedad fueron ingenieros de minas. Y la historia más reciente del INGEMET empieza en el año 2007, cuando se fusiona el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico con el Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Desde aquella época no solamente tenemos la función geológica, minera y metalúrgica, sino también el rol concedente, que es el otorgamiento de concesiones mineras en el país, el catastro minero nacional y la administración del derecho de vigencia y penalidad. Claro. Y justamente hablando de esas funciones, ¿qué otras funciones cumple el INGEMET? Bueno, el INGEMET tiene dos roles fundamentales. El primer rol es el rol geológico. Tenemos en el INGEMET tres direcciones de geología. La primera de ellas es la Dirección de Geología Ambiental y de Riesgo Geológico, que tiene una misión muy importante porque es la que ve todo el tema de riesgos a nivel de país. A nivel de país tenemos un territorio muy complicado. Frecuentemente hay deslizamientos, hay huaicos, por efectos principalmente de la lluvia y de la cordillera, y tenemos que estar atentos a estas actividades. También tenemos a cargo la investigación y la prevención de los del fenómeno del Niño, que también es un tema que frecuentemente afecta principalmente a las zonas de la costa norte del país, incluyendo Lima. Y después tenemos una segunda dirección, que es la de Geología Regional, que se encarga de elaborar la Carta Geológica Nacional. Tenemos a nivel de país 501 cuadrángulos a escala 1 en 100.000 que están combinados en un 100%, y también tenemos la Carta Geológica a escala 1 en 50.000 que está por encima del 95% y que esperamos terminarla en el próximo año, a más tardar el 2025, ¿no? En un 100%. La tercera dirección está vinculada con lo que hace la labor del Instituto de Ingenieros de Minas, del Colegio de Ingenieros, del Ministerio de Energía y Minas. Está vinculada principalmente con los minerales, recursos minerales y energéticos. A nivel de país tenemos acá un importante potencial minero, no solamente metálicos, no metálico y energético también, ¿no? Y todo esto lo estamos viendo acá en el INGEMET, y además tenemos una cuarta dirección de laboratorios que se encarga de apoyar técnicamente a las tres direcciones geológicas. Todas las muestras de campo que se traen principalmente de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos es analizada en estos laboratorios, pero también este laboratorio está vinculado también con las imágenes satelitales que se requieren tanto para las actividades de investigación minero-metalúrgica como para la investigación en riesgo geológico.
Esto es en cuanto al rol geológico. Y tenemos el rol concedente. En el rol concedente tenemos una dirección de catastro minero nacional que administra un catastro a nivel nacional y es compartido la información con 26 gobiernos regionales. Estamos integrados con 26 gobiernos regionales. Además tenemos una dirección de concesiones mineras que se encarga de otorgar concesiones mineras a nivel nacional, pero del régimen general, o sea, de la mediana y gran minería. Para el caso de la pequeña minería, la minería artesanal, compartimos esta responsabilidad con 26 gobiernos regionales y tenemos también la administración del derecho de vigencia y penalidad, que son los fondos que se generan por el pago anual que hacen los mineros, sea pequeño, mediano o grande. El artesanal paga $0,5 por hectárea, el pequeño productor minero $1 por hectárea y el régimen general $3 por hectárea. Y esto genera anualmente un fondo de $100 millones aproximadamente que se reparten a todas las municipalidades distritales donde se ubican estas cuadrículas de concesiones solicitadas. Claro. Y regresando a las concesiones y petitorios, ¿cuántos petitorios se ha otorgado en este 2023? ¿Es mayor al 2022? En este momento, al día de hoy, digamos 27 de diciembre, estamos hablando de aproximadamente 6.773 petitorios. El año pasado se solicitaron 6.826. Estamos casi a punto de concluir con estas cifras y creo que lo vamos a lograr al cierre del año, de mantener el mismo número de solicitudes de concesiones a nivel de país. Hay que tener en cuenta que estas concesiones, también estas solicitudes, son recibidas no solamente acá en nuestra oficina en Lima, también recibimos en nuestros organismos desconcentrados para el régimen general y la pequeña minería y la minería artesanal solicitan sus concesiones en los gobiernos regionales. Entonces, podemos ver que, por ejemplo, a nivel de gobiernos regionales se han recibido a la fecha 1.560 solicitudes y a nivel de INGEMET 5.213 solicitudes, ¿no? La mayor carga está acá en el INGEMET definitivamente. Claro. ¿No? ¿Y para el 2024 se espera una cifra parecida a estos dos últimos años? Claro, o sea, nosotros nuestro promedio proyectado anual es de 6.000 solicitudes, ¿no? Claro. Porque es el promedio de la última década prácticamente, ¿no? Esperamos que para el próximo año mantener esa cifra de 6.000 y si es posible superarla, no habría, pues se podría lograr porque no solamente admitimos solicitudes de concesiones anualmente, sino que hay muchas solicitudes que se extinguen, ¿no? Que se extinguen por falta de pago, por no haber seguido el procedimiento minero, por no haber contestado oportunamente alguna notificación, entre otras causales, ¿no? Por superposición de áreas, etc., ¿no? Entonces, todos estos petitorios que se extinguen, también algunos de ellos se vuelven a solicitar. Claro. ¿Y en aproximado cuánto tiempo le toma al INGEMET aprobar una concesión? Bueno, desde que se creó el sistema de cuadrículas en 1992, el promedio de una concesión minera, de una solicitud de concesión minera hasta que se titula es de 4 meses. Antes del 92 el plazo era mínimo de 2 años, ¿no? O sea, esto lo mantenemos. En la actualidad tuvimos algunos inconvenientes cuando se enviaban estas solicitudes a CERFOR, pero ya estamos trabajando con CERFOR de una manera coordinada, de tal manera de que estamos nuevamente recuperando esos plazos para otorgar concesiones. Claro, está bien. ¿Y cuál es la diferencia entre cuántos petitorios ingresan al INGEMET y cuántos se aprueban? Normalmente estamos hablando de que un promedio de 6.000 solicitudes anuales, de las cuales aprobamos títulos, un promedio de 4.000 solicitudes se convierten en títulos, ¿no?
Entonces, es importante el avance que se realiza. Otros no se pueden titular debido a que tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, se ubican sobre zonas arqueológicas, sobre áreas naturales protegidas, sobre alguna área que es competencia de otro sector. Entonces, se tiene que notificar a esas entidades para poder continuar con el trámite correspondiente. Claro. Sí. ¿Y ese proceso más o menos cuánto demora? Depende muchas veces de la respuesta. Ahí ya no depende de nuestros evaluadores, sino que depende principalmente de la respuesta que nos dé, por ejemplo, CERNAM, el Ministerio de Cultura, ¿no? CERFOR, que son, digamos, los más consultados para Claro. estas solicitudes, ¿no? Claro, sí, está bien. Hace unas semanas tuvimos en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú una exposición del ministro de Economía, Alex Contreras, y nos mencionó de una posibilidad de que se junten algunas instituciones para el tema de las concesiones mineras. ¿Qué recomendaría usted? ¿Estaría a favor de que haya quizá una unión de instituciones del Estado para que la permisología sea un poco más sencilla? ¿O cuál es su recomendación al ministro para tomar este tema? Claro, lo que está mencionando el gobierno actualmente es una ventanilla única. Estamos hablando de una ventanilla única que permita que las instituciones vinculadas con el tema de la permisología, ¿no? Para poder, digamos, desde que se solicita un petitorio minero, la siguiente fase es la titulación de ese petitorio minero. Pero la titulación no es suficiente porque el título todavía no te permite ni explorar, ni explotar, ¿no? Ni actividades de beneficio. Entonces, para poder obtener las autorizaciones por beneficio, por exploración y por explotación, actualmente son muy largas, ¿no? ¿Por qué? Debido a que intervienen una serie de instituciones públicas principalmente, ¿no? De diferentes sectores. Por ejemplo, con relación al terreno superficial, se requiere la participación de la Superintendencia de Bienes Nacionales, de los gobiernos regionales o de las mismas comunidades o dueños de los predios superficiales. Para el tema de aguas se requiere también la participación de la Autoridad Nacional del Agua. Para el tema de áreas naturales protegidas se requiere de CERNAM. Para zonas arqueológicas del Ministerio de Cultura, que son principalmente las instituciones que participan en el tema de la permisología. Y finalmente está el gobierno regional, en el caso de la pequeña minería artesanal, y el Ministerio de Energía y Minas, en el caso del régimen general, ¿no? Entonces, recién cuando el Ministerio de Energía y Minas otorga la autorización para explorar, explotar o para beneficios, recién se pueden iniciar estas actividades. Antes no, ¿no? La concesión minera solamente es como un DNI que te da la mayoría de edad, te entregan ese DNI, pero todavía no te permite ni explorar, ni explotar, ni beneficio. Para obtener la autorización necesitas una autorización de inicio de actividades de exploración o de explotación o de beneficio que lo otorga el Ministerio de Energía y Minas para el régimen general y pequeña minería artesanal del gobierno regional. Entonces, lo que se requiere a través de esta mesa única es que todas las entidades que están involucradas con estos procesos, principalmente de autorizaciones, puedan compartir no solamente el tema informático, sino en algunos casos el tema físico, con la finalidad de evitar que el usuario tenga que ir a diferentes entidades a hacer el trámite correspondiente. Y eso se puede lograr, ¿no? Porque ahora con la automatización es posible. Nosotros acá en el INGEMET hemos tenido un caso parecido, por ejemplo, cuando iniciamos el trámite de concesiones mineras en los 90, nos dimos cuenta que necesitábamos información de otros sectores. ¿Qué hicimos? Hicimos el catastro de áreas restringidas a la actividad minera. Y a nuestro catastro minero nacional le agregamos el catastro de áreas restringidas y empezamos a hacer el catastro del ministerio, en esa época,
de cultura, ¿no? Lo que era el INC. También hicimos el catastro del INRENA, que también es actualmente CERNAM. También hicimos un catastro de vías nacionales, un catastro de terrenos, de zonas eriazas que estaban a cargo de bienes nacionales, entre otros. En realidad, no es que el INGEMET lo hizo, sino que se puso en contacto con estas entidades para que nos proporcionen la información y actualmente podemos graficarla en el catastro. Y eso ayuda a otorgar los títulos de manera más rápida. Por eso es que otorgamos dentro de los 4 meses. Pero no hay un catastro a nivel nacional, por ejemplo, de predios agrícolas, de predios urbanos, de comunidades campesinas, de comunidades nativas, etc. Lo interesante sería también que a nivel de país tengamos un catastro integrado, no solamente de derechos mineros, sino también de predios, ¿no? De comunidades, etcétera, para poder agilizar todos los procesos en general, no solamente para minería. Y eso es factible lograrlo, pero se requiere, digamos, iniciativas no solamente del gobierno, sino del ejecutivo, digamos, sino del legislativo para que exista un catastro a nivel nacional. Claro. Recientemente se relanzó la aplicación GeoCadmin. ¿Qué nuevas funciones completa esta herramienta tecnológica? Bueno, GeoCadmin es un aplicativo que se creó a raíz de la fusión entre el INAH y el INGEMET. O sea, desde 2007 empezamos a construir esa herramienta. El 2009 la presentamos en un evento del PIDAC en Canadá. El ingeniero Fernando Gala Soldevilla, que era viceministro de Minas, hizo la presentación. Posteriormente, esta herramienta se ha ido incrementando con mayor información. En este momento tiene 240 capas de información a las cuales se puede acceder desde cualquier parte del país y desde cualquier parte del mundo. Y es una de los aplicativos más visitados en el Perú, ¿no? Antiguamente solamente lo podíamos ver en 2D, ¿no? Actualmente con el nuevo aplicativo vamos a poderlo ver en 3D, algo similar a la aplicación Google, donde se van a poder ver, digamos, la geografía de nuestro territorio, la cordillera de los Andes, ¿no? Todas sus depresiones también, ¿no? Entonces hay mucha información más que se puede ver. También nos da la oportunidad de acompañar algunas imágenes de las zonas donde se desarrollan los proyectos, ¿no? Y pensamos que no solamente vamos a usar esta herramienta para el tema minero, sino que también hay muchos sitios turísticos que se pueden mostrar a través de esta plataforma. Y ya estamos colaborando. El año pasado recibimos un par de premios porque 2 sitios turísticos ya forman parte de un sistema mundial, ¿no? Reciente, y justamente ahí está el libro de los 100 sitios turísticos, de los cuales 2 han sido elegidos gracias al aporte del GeoCadmin y de los geólogos que trabajan en el INGEMET, ¿no? Anteriormente también apoyamos para que Colca sea considerada como patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces también hay mucho trabajo que se está haciendo en el INGEMET, y todo lo importante es que toda esa información se muestra en línea a través del GeoCadmin. De manera gratuita se pueden bajar mapas, planos, se pueden bajar imágenes, los informes completos. Es uno de los, a nivel de países, la diferencia del Perú con relación a otros servicios geológicos es que toda la información que generamos la repartimos gratuitamente a través de este portal GeoCadmin. Claro, qué bueno. Y me gustaría hablar un poco más sobre la exploración. A su parecer, ¿cuáles son las zonas mineras que pueden tener mayor potencial en el país? Bueno, sabemos que toda la cordillera de los Andes ya es muy rica en minerales, ¿no? Ha sido explorada en la mayoría de los casos en la parte occidental. La parte oriental es una zona nueva que hemos venido estudiando en los últimos años, donde también ya se están viendo nuevas inversiones.
El desierto, ¿no? Aparentemente no tiene valor, pero el desierto piurano es muy rico en no metálicos. Tenemos roca fosfórica, tenemos diatomitas. También en Piura, por ejemplo, tenemos bentonita, baritina, sal, ¿no? Y lo mismo ocurre en muchas franjas de la costa, por ejemplo, en la zona de Lima también hay muchas almuedas, ¿no? Y hay un gran potencial en todo nuestro territorio, ¿no? Pero Claro. si queremos clasificarlo de acuerdo a sustancias, nosotros hemos elaborado un mapa metalogenético donde nos muestra dónde está la franja del cobre, dónde está la franja del oro, dónde están las franjas polimetálicas, y lo más reciente es dónde está la franja del litio, ¿no? Que es algo que también es novedoso en el país y que seguramente va a dar mucho que hablar en los próximos años. Haciendo referencia a este mapa, entonces, ¿cuáles serían las zonas cupríferas y de litio que podrían trabajarse en los próximos años? Las zonas de cobre que podríamos trabajar en los próximos años a gran escala, principalmente están en la zona de Cajamarca. Hay un gran potencial de cobre. Ahí tenemos, por ejemplo, el proyecto que ya están explorando Michiquillay, ¿no? Con Sauder Perú. Posiblemente va a ser una mina también, una mina a gran escala. Después también tenemos La Granja, que también es otro proyecto con una inversión de 5.000 millones de dólares. Y así también tenemos en la zona de Apurímac, aparte de las Bambas, la misma empresa que tiene las Bambas tendría 4 o 5 Bambas más, ¿no? Y adicionalmente hay más de 8 proyectos en la zona, ¿no? Estamos hablando de inversiones superiores a los 18.000 millones de dólares solamente en proyectos de cobre, ¿no? El 70% de la cartera de inversiones es cobre, ¿no? ¿Y en el caso de litio? En el caso de litio tenemos, en este momento nosotros hemos hecho un estudio a nivel nacional. Hemos encontrado que hay litio, digamos, en la parte de la costa, de la sierra, pero en pequeña escala, digamos, ¿no? O con valores menores. Los mejores valores los hemos encontrado en la zona de Puno, ¿no? Donde actualmente está un proyecto en exploración que tiene un gran futuro aparentemente. Ya las primeras perforaciones que se han realizado han confirmado ese potencial, ¿no? Y creo que en los próximos años estaremos ya en los rankings mundiales apareciendo como productores de litio, ¿no? Pero hay que ir paso a paso, ¿no? En este momento ese proyecto está todavía en la fase inicial de exploración, ¿no? Después vendrá la parte de la construcción y finalmente cuando se convierta en mina ya estaremos hablando de que se está produciendo litio acá en el país, ¿no? Por otro lado, también nosotros como Ingemet tenemos una función importante que son las áreas de no admisión de petitorios, que son zonas donde no hay concesiones, que nosotros las separamos por 5 años para hacer investigación. Y hay 3 áreas por litio, principalmente ubicadas entre Puno, Moquegua y Arequipa, ¿no? Donde vamos a realizar estas investigaciones para ubicar nuevas áreas, posiblemente por litio. Claro, está bien. Retrocediendo un poco al tema de los gobiernos regionales, ¿cómo va el trabajo de Ingemet con los gobiernos regionales y qué cree usted que se puede mejorar para el trabajo en conjunto? Yo creo que el tema de los gobiernos regionales es un tema muy delicado y muy importante tocarlo, ¿no? Porque la minería peruana debe verse como un conjunto, ¿no? La minería no podemos decir esto es competencia del gobierno regional y esto es competencia del gobierno nacional. Tenemos que verlo de manera integrada. Por eso en el año 2007, ¿no? Ingemet, antes de transferir competencias a los gobiernos regionales en el tema de concesiones, primero creó una norma SIDENCAT
creó módulos informáticos, de tal manera de que todos los 26 gobiernos regionales tengan acceso a lo que hacemos en el INGEMET, a las mismas herramientas, a los mismos métodos, a las mismas obligaciones, desde que se solicita un petitorio hasta que se titula, ¿no? Entonces, a nivel de concesiones ya hay una integración entre el gobierno regional, entre todos los 26 gobiernos regionales con el INGEMET, ¿no? Lo que faltaría es que exista esa misma integración en lo que son las concesiones de beneficio, en lo que son los estudios ambientales, en lo que es la fiscalización. ¿Por qué razón? Porque las competencias nacionales las tiene el Ministerio de Energía y Minas en el tema ambiental, por ejemplo, las tiene también SENACE en el tema ambiental, pero a nivel regional lo tienen 26 gobiernos regionales. Las concesiones de beneficio también las tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero a nivel de pequeña minería y de minería artesanal los tienen los gobiernos regionales. Entonces, es necesario, y por último también los organismos fiscalizadores, tienen que trabajar en conjunto los organismos fiscalizadores. ¿Quiénes están? Está OCINERMIN, que ve temas de seguridad a nivel régimen general. Está CERNAM, que también ve a nivel de régimen general. Y también está SUNAFIL, a nivel de trabajadores, ¿no?, de normas laborales. Y por otro lado también está la SUNAT, ¿no?, que son los principales organismos fiscalizadores de la actividad minera. Lo interesante sería que estos organismos también estén presentes en los gobiernos regionales, y lo ideal sería que volvamos a integrarnos como un solo sector, tanto pequeña minería, minería artesanal y régimen general, para poder agilizar los procesos de titulación de concesiones en los gobiernos regionales, para poder agilizar la tramitología para autorizaciones. Los gobiernos regionales también tienen a su cargo los programas de formalización de la minería artesanal conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, tienen a su cargo los reinfos, ¿no? Entonces, es importante, de repente, si queremos tener una mirada hacia el futuro, ver la minería de manera integral, no separarla en diferentes regiones, ¿no? Sí, de acuerdo al Boletín Estadístico Minero de octubre de 2023, se dio a conocer que el 40% del territorio peruano no estaba para uso en la minería. ¿A qué se deben estos factores que encierran dentro de esta cifra? Bueno, lo que pasa es que el sector minero es muy respetuoso de la legislación peruana, ¿no? Nosotros tenemos una legislación que empieza con la Constitución Política del Perú, ¿no? También tenemos una ley orgánica de recursos naturales, donde cada recurso natural está a cargo de un sector. En el caso del sector Energía y Minas, está a cargo del Ministerio de Energía y Minas, y dentro del sector minas están las competencias que tiene, digamos, el INGEMET y gobiernos regionales en el tema de otorgamiento de concesiones y en el tema de la permisología para obtener las autorizaciones y permisos para explorar, explotar y para beneficio, ¿no? Entonces, creo que es importante seguir trabajando de manera integrada para poder mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos. Claro. También en otro dato del Boletín Estadístico Minero del MINEM se señaló de... Me olvidé. Con relación al 40% que hacías mención de las áreas naturales protegidas, esto corresponde, digamos, a que en el Perú, digamos, hay un importante porcentaje del territorio nacional ocupados por áreas naturales protegidas, ¿no? También hay un importante territorio ocupado por zonas arqueológicas, por ejemplo, Machu Picchu, ¿no? También tenemos algunas áreas naturales, por ejemplo, como Huascarán, ¿no? También tenemos algunos proyectos de irrigación, algunas áreas de defensa nacional y algunas zonas donde existen restricciones legales para ejercer la actividad minera. Entonces,
Si sumamos esas áreas donde existen restricciones para actividades mineras, suman un promedio de 60% del territorio nacional, ¿no? Y prácticamente por eso se habla de que habría un 60% que está ocupado por estas áreas donde hay restricciones y un 40% donde sí se podría hacer minería siempre y cuando se obtengan las autorizaciones correspondientes para ejercerla de manera formal o legal. Claro, está bien. Sí. Muchas gracias por su acotación. Bueno, como le comentaba, en el Boletín Estadístico Minero también se habló de un crecimiento en la extracción minera no metálica y carbonífera. ¿A qué cree usted que se debe esta recuperación en este año? Bueno, el tema es que nosotros acá en el Perú nos hemos dedicado principalmente a desarrollar la actividad minera metálica, ¿no? Pero hemos descuidado un gran potencial que tiene el país en productos no metálicos. Si revisamos las estadísticas, ¿no? Las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, hay aproximadamente 40 productos no metálicos que tenemos en el país, entre los cuales también destacan los productos de carbón. Entonces, si nosotros vemos estos productos no metálicos y carboníferos, vamos a ver, ¿no?, que entre estos productos destacan por el volumen de producción. Primero tenemos las caliza y dolomita. Ahora, luego están los fosfatos, el hormigón, que se usa para la construcción, la arena, que también es para la construcción, la piedra, que es para la construcción, ¿no? Después tenemos calcita, arcillas, puzolana, sal. Tenemos una mina en Piura, una sola mina de andalucita en el país. Y hay otros productos más. Están las pizarras, el talco mismo, que se usa diariamente, ¿no? Feldespatos, caolines, entre otros. Y si vemos, digamos, a nivel de producción, vamos a ver que hay muchas empresas que han ingresado al rubro no metálico, ¿no? Y las que destacan en este momento por los grandes volúmenes, principalmente son las empresas del cemento, de la industria del cemento. ¿Y a qué se debe que se ha incrementado? Porque hay una mayor, en los últimos años, hemos visto que se ha reactivado la construcción, ¿no? La construcción de edificios, la construcción de carreteras, la construcción de nuevos centros mineros, ¿no? Requieren material de construcción. También hemos visto cómo los fosfatos, la roca fosfórica también se requiere para la agricultura en el mundo, ¿no? Y acá en el Perú tenemos una empresa que es Misquimayo, que explota Bayobar 2 en Piura y que es el principal productor. Además hay otros pequeños productores en Piura, ¿no? También claro, tenemos hormigón, arena, principalmente son empresas pequeñas que se dedican a esta actividad. Otro material es la calcita, es un insumo para las plantas de beneficio. Y por último tenemos las arcillas y la puzolana, que lo usan mucho en la industria de refractarios, principalmente para las losas, para los platos, ¿no?, para las tazas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho, digamos, por avanzar en el tema no metálico, pero se requiere que los industriales nacionales sepan que existe un gran potencial en el país y que pueden invertir. A manera de ejemplo, podemos ver el tema de la baritina. La baritina es una roca que se produce en el país. ¿Para qué es? ¿Para qué se usa? Se usa principalmente para la perforación, como polvos para la perforación. Acá en el Perú la exportamos hacia Chile como roca, ¿no? Y de Chile nos devuelven ya como un concentrado listo para usarlo, ¿no?, en saco. Y el precio se incrementa de 10 veces más, ¿no? Entonces, nosotros podemos darle mayor valor agregado a todos estos productos nacionales, no metálicos,
y los inversionistas nacionales podrían encontrar acá un nuevo rubro para invertir en el Perú. Claro, hay potencial. Hay un gran Bueno, potencial. como última pregunta, hace 3 semanas Ingemet suscribió un convenio para realizar un estudio de pasivos ambientales. ¿Qué se espera de dicho estudio? ¿Cuáles estarían los resultados? ¿Qué zonas han sido registradas en ella? Bueno, nosotros somos parte del Ministerio de Energía y Minas. No habíamos tenido, a pesar de estar dentro del sector, en los, digamos, gobiernos anteriores, estaba trabajando el Ingemet como una isla, el IPEN como otra isla, y el Ministerio de Energía y Minas con Peropetro y Petroperú incluso, como islas aisladas, no, separadas, ¿no? Pero la gestión actual del ministro, Oscar Vera, en este año nos ha juntado, nos ha integrado. Y eso es importante para el país, porque nosotros como Ingemet actualmente ya estamos trabajando y apoyando a Peropetro, estamos apoyando al Ministerio de Energía y Minas en el tema de los pasivos ambientales mineros. Antes solamente se hacía una identificación en el terreno de todos estos pasivos, pero para poder saber si esos pasivos, digamos, pueden reaprovecharse, es necesario hacer su caracterización geológica. Esa caracterización geológica no la tenían. En este momento nosotros hemos firmado un convenio para hacer la caracterización geológica de los pasivos generados por plantas, ¿no? en diferentes partes del país. Vamos a hacer esa caracterización geológica y después de la caracterización geológica podríamos identificar ciertos pasivos que sean recuperables, ¿no? Por ejemplo, eso ya lo hemos visto en Puno, Minsur tenía sus relaves. Ahora bajó su producción y de pronto vieron esos relaves y los han reaprovechado. En el caso de hierro, también en el sur, también en Ica, existían relaves de hierro. Ahora se han reaprovechado y se ha incrementado la producción, ¿no? Y tenemos aproximadamente 300 pasivos en este momento que podríamos reaprovechar, pero primero hay que hacer la caracterización geológica. En caso de que encontramos que ya ese pasivo definitivamente no tiene un potencial, entonces pasaría a la siguiente fase, que es su cierre definitivo, ¿no? Y quien se encarga de ese cierre definitivo es Activos Mineros. Entonces, en este momento, el sector está trabajando de manera integrada para poder ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos y ofrecer un mejor servicio al sector minero y también poder, digamos, promover nuevas inversiones al mundo. ¿Cuándo estarían listos esos resultados? Normalmente estos estudios, dependiendo del volumen, del área de estudio, pueden durar 3 meses o un año, ¿no? Los estudios correspondientes, ¿no? No es igual para todos, ¿no? Depende de la zona donde se ubican, del volumen de material, entre otras características principalmente, ¿no? Sí, pero lo importante es que queremos apoyar al sector para que estos pasivos ya se identifiquen y pueda haber un cierre ya definitivo de muchos de ellos que están ubicados en zonas cerca a ciudades o cerca a localidades, generando una mala imagen para la minería peruana. Ok, muchas gracias. Bueno, concluimos la entrevista con el ingeniero Luna. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Eso sería todo por el conversatorio de este jueves. No sin antes decirles que nos sigan, por favor, y conozcan más noticias del sector minero en la página web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Hasta la próxima. Muchas gracias.